Hola amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca del aborto, si es correcto o no, si estás a favor o en contra, o el debate sobre si debe de ser legal o ilegal y bajo qué condiciones. Primeramente vamos a definir lo que es el aborto, pues actualmente se ha hecho tanto ruido de esa palabra que cuando la escuchamos inmediatamente la relacionamos con marchas de feministas enseñando los pechos y gritando que su cuerpo es su derecho y bla bla bla. ¿Y lo hacen por su derecho o por su ignorancia? Como sea, empecemos con definir lo que es el aborto. El aborto se define como la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. En resumen, cuando una mujer está embarazada desde el primer día, pero el bebé no nace. Esto puede ocurrir en cualquier mes del embarazo, es decir, desde que el óvulo apenas tiene días de haber sido fecundado y tiene apenas este tamaño. Sí, este. ¿No lo ven, verdad? Yo tampoco. Y eso es porque apenas es un puñado de células microscópicas que no se pueden ver a simple vista. Pero también es un aborto cuando el producto fecundado tiene este tamaño, conocido como feto. Pero obviamente no es lo mismo que una mujer aborte esto a abortar esto. Es una diferencia enorme. Tampoco es lo mismo que una mujer aborte de manera natural, sin siquiera darse cuenta, a ir con un médico a que le saquen y maten esto. Es una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de un aborto. Por eso es que hay precisamente tanta confusión y debate. Vamos entonces a diferenciarlos en dos tipos de aborto, el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es un aborto que no es provocado intencionalmente, en donde se expulsa al cigoto, embrión o feto por causas naturales. Tenemos tres tipos. El aborto espontáneo precoz, que se da antes de las 12 semanas, que son aproximadamente 3 meses, y tenemos el aborto tardío, que se da después de las 12 semanas de embarazo. Pero si se da cuando el feto pesa más de 500 gramos, que es alrededor de las 20 a 24 semanas, se habla ya de una muerte fetal. ¿Quién es el culpable de un aborto espontáneo? Posiblemente nadie. Esto puede ocurrir por causas totalmente naturales. Por ejemplo, si en la unión del óvulo con el espermatozoide existe algún defecto genético grave, la gran mayoría de las veces hace que el cigoto no pueda desarrollarse y sea expulsado incluso en la siguiente menstruación, sin que la mujer se dé cuenta siquiera que estuvo embarazada. De hecho, se dice que toda mujer abortará por lo menos una vez en su vida sin siquiera darse cuenta. Así que si alguna vez andabas preocupada porque no te bajaba y lo hiciste sin protección, pero después te bajó, posiblemente sí habías quedado embarazada, pero tuviste un aborto espontáneo precoz. Claro que hay factores que pueden favorecer esos abortos, como son factores genéticos o cromosómicos del mismo feto, el tipo de sangre del feto y la madre, la exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales de la madre, estrés, tabaquismo, drogadicción o alcoholismo, etc. Pero ahora hablemos del aborto inducido, que es aquel provocado intencionalmente por el hombre. Es el aborto que está lleno de controversias, pero también hay clasificaciones en este tipo de aborto. Primero, tenemos el aborto indirecto, el cual se da porque debido a alguna intervención médica para salvar la vida de la madre, el feto muere, pero también puede darse cuando la viabilidad del feto es nula. Por ejemplo, si en un ultrasonido se detecta que el embrión viene, por ejemplo, sin cabeza, pues no tiene caso continuar con el riesgo del embarazo. Generalmente no hay mucho debate en este tipo de aborto, pues en estos casos, si no se efectúa, lo más probable es que muera tanto la madre como el feto. Enseguida, tenemos al aborto terapéutico, que a diferencia del anterior, la vida de la madre no está claramente en peligro, pero sí su integridad física o mental. En este tipo de aborto comienza la polémica, pues para llevarlo a cabo basta que una mujer argumente que el embarazo le causa un daño psicológico grave, como en el caso de las violaciones, pero al final es un aborto por decisión, por eso genera tanta polémica. Enseguida, tenemos el aborto eugenésico, que se da porque el feto presenta malformaciones físicas graves o alguna anomalía genética, como en el caso del síndrome de Down. También esto está lleno de controversias. Y finalmente, tenemos el aborto electivo, en el cual la madre decide abortar, simplemente porque se le da la gana, porque como dicen, es su cuerpo, es su derecho. Pero se olvidan que el feto no es ni su cuerpo ni su derecho,
es otro ser humano. Por eso este aborto es el que presenta más debate y controversia. Pero veamos entonces por qué existe esa controversia. Muy simple, porque se está matando a un ser humano. Y matar a un ser humano no es bueno, de ninguna manera. Pero algunas feministas alegan que no se trata de un ser humano. Buena pregunta. ¿Es o no es un ser humano? Para decidir esto, tenemos que ver si se cumple con las características de un ser humano. ¿Cuáles? Morfológicamente tenemos manos, pies, cabeza, columna vertebral, corazón, cerebro. En las primeras semanas de embarazo, el huevo cigoto se trata de un puñado de células que crecen y se duplican. No tienen forma, no están diferenciadas, es decir, solo son células. Así que aquí podríamos darle un poquito la razón a los que argumentan que aún no es plenamente un ser humano. Pero el problema es que nadie se hace un aborto en las primeras semanas por el simple hecho que generalmente ni siquiera saben que están embarazadas y cuando el embrión cumple apenas un mes, ya su sistema nervioso y corazón comienzan a formarse. En el segundo mes comienza la formación del cerebro y en el tercer mes el feto ya tiene todas sus partes de un ser humano formadas, pero no desarrolladas, incluyendo su sexo. Este mes es muy importante. Hablamos del tercer mes o 12 semanas, pues es el punto de inflexión en donde reconocemos plenamente a un ser humano y de hecho es donde la ley en México y muchos países reconoce que se trata de un ser humano. Por ello el aborto legal en nuestro país es solo antes de las 12 semanas. Pero la controversia continúa, pues si bien les dimos la razón a las feministas, parcialmente, de que antes del primer mes ni siquiera hay un embrión con forma, ya entre el segundo y tercer mes, algunos pueden afirmar que se trata plenamente de un ser humano, poco desarrollado, pero un ser humano. Además, el mayor problema en nuestro país, que no hay corrupción, es que una mujer con 4 meses de embarazo o más argumente tener menos de 3 meses y en México todo se puede soltando billete, lo que genera aún más debate sobre su legalización. ¿Y qué pasa si el aborto es luego de los 3 meses? Gracias a la tecnología y a los escáneres por ultrasonido, se ha demostrado que el feto luego de 12 semanas presenta ya todos los rasgos característicos de un ser humano. Incluso se han filmado ultrasonidos de un aborto en vivo y se ha demostrado que el feto trata de huir cuando le introducen los aparatos abortivos al útero. Se ha comprobado que el feto siente, pues se mide el aumento de su pulso cardíaco al estar aterrado por las herramientas abortivas. Hay un antiguo video de cuando comenzó a descubrirse esto. Se los dejo en la descripción del artículo. Entonces, pasando las 12 semanas, muchos argumentan que no debería de haber ningún debate, sino que se trata de un asesinato de un ser humano. Y lamentablemente en muchos países el aborto es completamente legal pasando las 12 semanas de embarazo. Incluso en China, donde el gobierno solo les permite tener un máximo de 2 hijos, ocurrió un caso que obligaron a abortar a una mujer con 8 meses de embarazo. Por eso es bueno estar bien informado, porque muchas de estas personas piensan que el aborto legal es que puedan sacarle a sus fetos cuando se les dé la gana. Pero de igual forma, los que están en contra piensan que eso es el aborto. O bien existen movimientos feministas que buscan aumentar las semanas a las que se puede abortar. Por eso recuerden, en nuestro país, el punto de inflexión son las 12 semanas. Y no estoy diciendo que esté bien abortar antes de los 3 meses, pero por lo menos eso reduce la controversia considerablemente. Por cierto, olvidé mencionar que uno de los motivos por los que se despenalizó el aborto en nuestro país no es porque se esté a favor o en contra, ni porque sea bueno o malo, sino que se hizo debido a que muchísimas mujeres morían a causa de abortos clandestinos y lo que se buscó al despenalizarlo fue evitar esas muertes. Pues bueno o malo, a nadie nos gustaría que una hermana o una hija muriera desangrada en una clínica clandestina. ¿O a ti sí? Y por eso no es lo mismo estar a favor del aborto que estar a favor de la legalización del aborto, pues aunque parezca lo mismo, son cosas distintas. Por eso hay quienes están en contra del aborto, pero a favor de su legalización, para evitar muertes de mujeres con abortos clandestinos. Y finalmente, algunos movimientos feministas exigen que el gobierno les haga los abortos electivos de forma gratuita. Esto es completamente absurdo e imposible. ¿Por qué?
Porque los servicios de salud públicos atienden problemas de salud reales, pero no incluyen intervenciones médicas que un paciente solicite por mera comodidad, como son implantes de pechos, arreglarse la nariz o abortos sin que la integridad de la madre esté en peligro. Y recuerden, siempre hay que estar bien informados y con ello ahora sí es válido que den sus opiniones. Y como reflexión final te pregunto, ¿a ti te hubiera gustado que tu madre te abortara y no haber nacido? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y si no te gustó, también suscríbete, que nada te cuesta, y déjame tus comentarios.